Mi nombre es doctora Carmen Vázquez y durante los últimos 8 años he trabajado como cirujana pediátrica en hospitales de Médicos Sin Fronteras. Mi especialidad es operar niños con malformaciones cardíacas congénitas en países donde no tienen acceso a este tipo de cirugías. Es un trabajo que me consume por completo, que requiere meses enteros en lugares remotos, pero que me ha dado más satisfacción que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Hace 3 meses recibí la llamada que cambiaría todo. Estaba en un pequeño hospital en Etiopía, preparándome para una cirugía particularmente compleja en un niño de 6 años, cuando mi teléfono satelital sonó. Era mi hermana Lucía, llorando de manera incontrolable. Carmen, mamá y papá, hubo un accidente. Un conductor ebrio, no sobrevivieron. El mundo se detuvo. Mis padres, Miguel y Elena Vázquez, habían muerto instantáneamente en un choque frontal mientras regresaban de visitar a unos amigos en Guadalajara. En ese momento, rodeada por las paredes de cemento de un hospital africano, sentí que mi corazón se partía en dos. Tengo que volver, le dije a Lucía entre lágrimas. No puedes, me respondió. El funeral es mañana, y tú estás a miles de kilómetros. Además, Ricardo dice que él puede manejar todo. Ricardo Herrera, el esposo de mi hermana Lucía. Un hombre de negocios mediocre que siempre me había tratado con desdén, especialmente desde que decidí dedicar mi carrera a la medicina humanitaria en lugar de abrir una práctica privada lucrativa en México. ¿Manejar todo cómo?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Papá lo nombró albacea hace años. Ricardo dice que es mejor que tú te quedes terminando tu trabajo allá mientras él se encarga de los asuntos legales. Algo en el tono de Lucía me preocupó, pero estaba devastada por el dolor y, francamente, en ese momento no podía pensar con claridad. Tenía 3 cirugías programadas para la semana siguiente, niños que habían esperado meses para estas operaciones. Decidí quedarme y confiar en que Ricardo haría lo correcto. Lo que no sabía era que mis padres habían actualizado su testamento apenas 6 meses antes de morir, después de una larga conversación que tuvimos por videollamada sobre mis planes de carrera y mi compromiso con la medicina humanitaria. Estamos tan orgullosos de ti, mija, me había dicho mi padre durante esa llamada. Tu trabajo salvando vidas vale más que todo el dinero del mundo. Queremos asegurarnos de que siempre tengas el apoyo necesario para continuar tu misión. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero mis padres habían visitado a su abogado al día siguiente de esa conversación. Durante las siguientes semanas, mientras terminaba mi asignación en Etiopía, Ricardo me enviaba actualizaciones escuetas por email. Todo bajo control. Los trámites van bien. No te preocupes por nada. Cada mensaje era más breve que el anterior, y cuando intentaba llamar a Lucía para hablar directamente, siempre estaba ocupada o descansando. Finalmente regresé a México hace una semana. El vuelo de 18 horas me dio tiempo suficiente para procesar mi dolor y comenzar a hacer las preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Por qué Ricardo había insistido tanto en que me quedara en África? ¿Por qué no me había enviado una copia del testamento? ¿Por qué Lucía parecía evitar hablar conmigo directamente? Cuando llegué a la Ciudad de México, lo primero que hice fue ir directamente a la casa familiar en Coyoacán, la misma casa donde Lucía y yo habíamos crecido, donde habíamos aprendido a andar en bicicleta en el patio trasero, donde mis padres habían vivido durante 30 años. Pero cuando llegué, encontré un letrero de vendida clavado en el jardín delantero. Mi corazón se detuvo. Saqué mi teléfono y llamé a Ricardo inmediatamente. Carmen, su voz sonaba demasiado alegre. Qué bueno que ya regresaste. ¿Cómo estuvo África? Ricardo, ¿qué significa ese letrero en la casa de mis padres? Ah, eso. Sí, tuve que venderla. Era lo más sensato desde el punto de vista financiero. ¿Qué tuviste que venderla? ¿Sin consultarme? Carmen, soy el albacea. Tengo la autoridad legal para tomar estas decisiones. Además, tú estabas ocupada salvando al mundo. Su tono despectivo me encendió, pero respiré profundo. Años trabajando en situaciones de alta presión me habían enseñado a mantener la calma cuando otros perdían el control. ¿Podemos vernos? Necesitamos hablar sobre esto en persona. Por supuesto. ¿Qué tal si vienes a cenar mañana? Lucía estará encantada de verte. Esa noche me quedé en un hotel cerca del aeropuerto, revisando todos los documentos legales que tenía de mis padres. Al día siguiente,
Antes de ir a casa de Ricardo y Lucía, hice una parada en el despacho del licenciado Morales, el abogado de mis padres durante más de 20 años. Doctora Vázquez me saludó con una expresión extraña cuando entré a su oficina. Esperaba su llamada. Licenciado, necesito entender qué está pasando con la herencia de mis padres. Sí, he estado tratando de contactarla. El señor Herrera me dijo que usted estaba inalcanzable en África, pero yo sabía que eso no podía ser cierto. Me mostró una copia del testamento que Ricardo había presentado. Era efectivamente real. Mis padres habían nombrado a Ricardo como albacea y le habían otorgado poderes amplios para manejar sus asuntos. Pero, continuó el licenciado Morales, hay algo que el señor Herrera no sabe. Sacó otra carpeta de su archivero. Sus padres vinieron a verme hace 6 meses para actualizar su testamento. Estaban muy preocupados por asegurar que usted pudiera continuar su trabajo humanitario sin preocupaciones financieras. Abrí la carpeta y comencé a leer. Mi respiración se aceleró con cada párrafo. ¿El señor Herrera ha visto este documento?, pregunté. No. Sus padres me pidieron específicamente que solo se lo entregara a usted personalmente, y que se mantuviera confidencial hasta después de su muerte. Esa noche llegué a casa de Ricardo y Lucía cargando mi maletín médico, donde había guardado cuidadosamente la carpeta del licenciado Morales. La casa era un nuevo desarrollo en las lomas, ostentosa y fría, muy diferente al hogar cálido donde habíamos crecido. Carmen. Lucía me abrazó, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cuántos niños salvaste esta vez? Había algo forzado en su alegría que me puso en alerta inmediatamente. Ricardo apareció con una copa de vino en la mano, luciendo demasiado relajado para alguien que acababa de vender la casa familiar sin consultarme. Carmen, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Durante la cena, Ricardo dominó la conversación hablando sobre el excelente precio que había conseguido por la casa, sobre sus inteligentes decisiones financieras y sobre cómo había protegido los intereses de la familia mientras yo estaba perdiendo el tiempo en África. Vendí la casa familiar por 2 millones, finalmente anunció con una sonrisa arrogante. Como albacea, todo es mío para administrar. Tú estabas demasiado ocupada jugando a ser doctora en África para preocuparte por estas cosas mundanas. Lucía permanecía callada, evitando mi mirada. ¿Y el dinero de la venta?, pregunté tranquilamente. Ya está invertido de manera inteligente. No te preocupes, cuando sea el momento adecuado, recibirás tu parte. ¿Mi parte? Bueno, obviamente tú recibes algo, pero como Lucía y yo tenemos hijos que mantener y tú no tienes familia propia, pensé que sería justo distribuir los fondos proporcionalmente a las necesidades reales. El silencio que siguió fue denso. Lucía finalmente levantó la mirada, y vi lágrimas en sus ojos. Lucía, le dije suavemente, ¿estás de acuerdo con esto? Yo no, comenzó a decir, pero Ricardo la interrumpió. Lucía entiende que alguien tiene que tomar las decisiones difíciles en esta familia. Tú nunca has tenido cabeza para los negocios, Carmen. Siempre has sido demasiado idealista. Abrí mi maletín con calma y saqué la carpeta que me había dado el licenciado Morales. Ricardo, antes de que sigas, ¿revisaste el testamento actualizado que firmaron antes de morir? ¿Actualizado? No hay ningún testamento actualizado. Tengo el original aquí. Le mostré el documento. ¿Estás seguro de que este es el más reciente? Ricardo tomó los papeles con confianza, pero conforme leía, su expresión cambió gradualmente de arrogancia a confusión, y luego a horror puro. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real. Está fechado hace 6 meses y firmado ante 3 testigos. Como puedes ver, revoca completamente el testamento anterior. Lucía se acercó para leer por encima del hombro de su esposo. ¿Qué dice? Dice, continué explicando con voz tranquila, que mis padres me nombraron heredera universal de todos sus bienes, incluyendo la casa, las cuentas bancarias y las inversiones. También especifica que, dado mi compromiso con la medicina humanitaria, Ricardo Herrera queda específicamente excluido de cualquier función administrativa o de albacea. Ricardo comenzó a temblar, el documento cayendo de sus manos. Pero yo ya vendí la casa. Ya moví el dinero. Esto es imposible. Lo que es imposible, dije levantándome de la mesa,
es que hayas vendido una propiedad que no te pertenecía. Eso se llama fraude inmobiliario. Carmen, Lucía finalmente habló, su voz quebrada. Yo no sabía. Él me dijo que era lo mejor, que tú no necesitabas el dinero porque no tenías familia. Lucía, tú eres mi familia. Y papá y mamá nunca habrían querido que me quedara sin el hogar donde crecimos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ricardo. Ya no quedaba nada de su arrogancia anterior. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Mañana por la mañana voy a presentar este testamento en el juzgado correspondiente. También voy a reportar la venta fraudulenta de la casa y solicitar que se congelen todas las cuentas donde depositaste el dinero de la venta. Carmen, por favor, suplicó Ricardo. Podemos llegar a un arreglo. ¿No sabías sobre el testamento nuevo? Claro que sabías. Por eso no querías que regresara de África. Por eso evitaste darme detalles sobre los trámites. Por eso vendiste la casa tan rápido. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y miré a Lucía. Hermana, cuando estés lista para hablar honestamente sobre lo que realmente pasó, sabes dónde encontrarme. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El licenciado Morales presentó el testamento actualizado, y inmediatamente obtuvimos una orden judicial para congelar todas las transacciones relacionadas con la venta de la casa. Resultó que Ricardo había depositado el dinero en cuentas offshore, claramente tratando de ocultarlo. La investigación reveló que Ricardo había estado planeando esto desde antes de la muerte de mis padres. Había convencido a Lucía de que yo nunca regresaría realmente de mi trabajo humanitario, y que él podría administrar mejor la herencia familiar. Una semana después, Lucía vino a verme al hotel donde me estaba quedando. Carmen, lo siento tanto, lloró cuando abrí la puerta. Él me dijo que era lo mejor para todos. Que tú no necesitabas el dinero porque tu trabajo era tu verdadera vocación. ¿Y tú le creíste? Yo quería creerle. Después de que murieron papá y mamá, él se hizo cargo de todo. Yo estaba destrozada, y él parecía tener todas las respuestas. Lucía, ¿tú sabías sobre la venta antes de que la hiciera? Su silencio fue respuesta suficiente. Entiendo que estabas dolida, hermana. Yo también lo estoy. Pero lo que Ricardo hizo fue robo. 3 semanas después, el juez falló a mi favor en todos los aspectos. La venta de la casa fue declarada nula. Ricardo tuvo que devolver todo el dinero con intereses, y enfrentó cargos criminales por fraude. Lucía y él se divorciaron al mes siguiente. Decidí no regresar inmediatamente a mi trabajo con Médicos Sin Fronteras. En lugar de eso, usé parte de la herencia para establecer una fundación que proporciona becas a médicos jóvenes que quieren especializarse en medicina humanitaria. La sede de la fundación está en la casa familiar de Coyoacán, que renové pero mantuve exactamente como mis padres la habrían querido. Lucía y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. Ahora trabaja como administradora de la fundación, y creo que finalmente entiende que mis padres sabían exactamente lo que hacían cuando actualizaron su testamento. Hace una semana recibí una carta de Ricardo desde la prisión donde está cumpliendo su sentencia por fraude. Pedía perdón y decía que había subestimado mi inteligencia para los negocios. No le respondí. No era necesario. Mis padres me habían dado no solo una herencia financiera, sino también una lección sobre la importancia de la preparación y la previsión. Y como siempre me enseñaron, las mejores venganzas no requieren palabras, solo justicia.